«Eres un estorbo», gritó Ricardo mirando directamente a mis ojos mientras sostenía la mano de esa mujer. Me quedé paralizada en el elegante lobby del Hotel Charleston. Los otros huéspedes voltearon a vernos, sus conversaciones se detuvieron. El champán en mi copa temblaba ligeramente por el pulso acelerado de mi corazón. «Ricardo, por favor», susurré tratando de mantener la compostura. «No, Catalina, ya basta. Sofía y yo estamos tratando de disfrutar nuestro tiempo aquí y tú solo complicas todo». Sofía Cifuentes, la diseñadora de interiores de cabello dorado y sonrisa perfecta, me miró con una mezcla de lástima y triunfo. Llevaba un vestido plateado que brillaba bajo las luces del candelabro, mientras que yo me sentía invisible en mi sobrio traje negro. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. 3 días antes, Ricardo había llegado a casa con boletos de avión a Cartagena. «Es nuestro aniversario, amor. 12 años juntos merecen una celebración especial», me dijo, besando mi frente como lo hacía cuando éramos novios. Yo trabajaba como asesora financiera en una de las firmas más prestigiosas de Medellín. Ricardo tenía su empresa constructora que, curiosamente, había comenzado a generar mucho dinero en los últimos años. Demasiado dinero para los proyectos que yo conocía. El vuelo a Cartagena fue tenso. Ricardo no dejaba de revisar su teléfono, respondiendo mensajes con una sonrisa que no me dedicaba desde hacía meses. «¿Trabajo urgente?», le pregunté. «Siempre hay algo que resolver», respondió sin levantar la vista. El Hotel Charleston nos recibió con toda su elegancia colonial. Murallas de piedra, patios con fuentes y ese aire de historia que hace que te sientas especial. Por un momento pensé que tal vez este viaje podría arreglar lo que se había roto entre nosotros. Esa primera noche cenamos en la terraza del hotel. Ricardo seguía distraído, pero yo intentaba ser la esposa comprensiva que había sido durante tantos años. «¿Recuerdas nuestra luna de miel aquí?», le pregunté, señalando hacia las murallas iluminadas. «Claro», respondió, pero su mirada buscaba algo más en el restaurante. Fue entonces cuando la vi. Una mujer joven, hermosa, sentada sola en una mesa cercana. Cuando nuestros ojos se cruzaron, ella sonrió y levantó ligeramente su copa de vino. Ricardo siguió mi mirada y se tensó. «¿La conoces?», pregunté. «No, no creo». Pero yo sabía cuando Ricardo mentía. Después de 12 años de matrimonio, reconocía cada uno de sus gestos. Esa noche, cuando Ricardo se duchó, su teléfono vibró sobre la cama. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de Sofía C. con un emoji de corazón. «No puedo esperar a verte esta noche, mi amor». Mi mundo se detuvo. Las piezas comenzaron a encajar. Los viajes de trabajo más frecuentes, las llamadas susurradas, los gastos que no cuadraban en nuestras cuentas. Al día siguiente, fingí una sonrisa durante el desayuno. Ricardo anunció que tenía una reunión de negocios y que regresaría por la tarde. «Disfruta la piscina, amor. Te mereces relajarte», me dijo besando mi mejilla con labios que sabían a traición. Pero yo no me relajé. Los seguí. Los encontré en el bar de la azotea. Ricardo tenía su brazo alrededor de la cintura de Sofía, hablándole al oído mientras ella reía como si fuera la mujer más feliz del mundo. Me escondí detrás de una columna, sintiéndome ridícula pero necesitando escuchar la verdad. «Catalina está volviéndose un obstáculo para mi felicidad», le decía Ricardo a Sofía. «Está tan enfocada en el trabajo y el control que se olvidó de cómo vivir». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Sofía acariciando su mejilla. «Por ahora me es útil. Sus conexiones financieras han sido invaluables para expandir mi negocio». Esas palabras me dolieron más que cualquier declaración de amor que le hubiera hecho a ella. Pero lo que escuché después me heló la sangre. Ricardo se alejó unos pasos para contestar el teléfono, creyendo que Sofía no lo escuchaba. «Sí, ya moví el dinero a las cuentas de las Islas Caimán», susurró. «Catalina no sospecha nada. Su firma en los documentos nos da legitimidad. No, no va a ser problema. Ella confía en mí completamente. Mi esposo no solo me estaba siendo infiel, estaba usando mi reputación profesional y mi acceso a sistemas financieros para algo ilegal». Regresé a nuestra habitación con las piernas temblando. Me senté en la cama y traté de procesar lo que acababa de descubrir.
12 años de matrimonio, 12 años de construir una vida juntos, y todo había sido una mentira. Pero yo era Catalina Restrepo, asesora financiera especializada en detectar fraudes. Y si Ricardo creía que podía usarme y después descartarme, estaba muy equivocado. Esa noche, cuando finalmente regresó a la habitación oliendo al perfume de Sofía, fingí estar dormida. Pero mi mente trabajaba a toda velocidad, calculando, planeando. Al día siguiente, llegamos a la escena del lobby. Ricardo había decidido cortar el viaje, supuestamente por una emergencia de trabajo, pero yo sabía que quería estar a solas con su amante. Y ahí estábamos, frente a todos los huéspedes del hotel, mientras mi esposo me llamaba estorbo. «Tienes razón, Ricardo», dije finalmente con una calma que me sorprendió. «Soy un estorbo para lo que realmente quieren hacer». Me di la vuelta y caminé hacia los elevadores, sintiéndome extrañamente liberada. Mientras las puertas se cerraban, vi la expresión confundida de Ricardo y la sonrisa triunfante de Sofía. No tenían idea de lo que acababa de comenzar. El vuelo de regreso a Medellín fue una tortura silenciosa. Ricardo y yo nos sentamos juntos, pero entre nosotros había un abismo que crecía con cada minuto que pasaba. Él fingía revisar documentos de trabajo mientras yo miraba por la ventanilla, aparentando calma. «Catalina, sobre lo que pasó en el hotel», comenzó a decir cuando el avión despegó. «No hay nada que explicar», lo interrumpí sin voltear a verlo. Todo quedó muy claro. Durante las 2 horas de vuelo, mi mente no paró de funcionar. Recordé conversaciones pasadas, documentos que había firmado sin leer completamente, transferencias que Ricardo me había pedido que autorizara por confianza. Cada recuerdo se sentía como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Al llegar a Medellín, Ricardo se despidió con un beso en la mejilla que me quemó la piel. «Tengo que pasar por la oficina». «Llegó temprano a casa», me dijo, cargando su maleta. Claro que tenía que ir a la oficina. Probablemente Sofía ya estaba en camino para encontrarse con él. En lugar de ir directamente a casa, manejé hasta mi oficina. Necesitaba estar en mi territorio, donde me sentía fuerte y en control. Llamé a mi asistente Patricia. «Cancela todas mis citas de esta semana. Diles que es una emergencia familiar». «¿Está todo bien, señora Catalina?» «Todo va a estar bien, Patricia, pero necesito unos días para resolver algunos asuntos personales». Lo siguiente que hice fue llamar a Mauricio Giraldo, mi amigo de la universidad, y ahora uno de los mejores contadores forenses del país. Si alguien podía ayudarme a entender lo que Ricardo estaba haciendo con el dinero, era él. «Mauricio, necesito un favor, y tiene que ser discreto». «¿Qué pasó, Cata? Suenas preocupada». «Tengo algunas transacciones que me están generando dudas. ¿Podrías revisarlas sin hacer muchas preguntas por ahora?» «Claro, envíamelas. Pero si hay algo turbio, vamos a tener que hablar seriamente». Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa cerca de las 11, fingí estar viendo televisión en la sala. «¿Cómo te fue en la oficina?», le pregunté con la voz más neutral que pude. «Bien, bien. Algunos contratos que revisar», respondió, evitando mi mirada. «Voy a darme una ducha». Mientras él se bañaba, revisé nuestras cuentas bancarias desde mi computadora. Lo que vi me confirmó mis peores sospechas. En los últimos 6 meses, Ricardo había estado moviendo cantidades considerables de dinero a cuentas que yo no reconocía. Transferencias de 50 millones de pesos aquí, 80 millones allá. Todas autorizadas con mi firma digital, que él tenía acceso por ser mi esposo y mi socio, en varias inversiones. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mauricio. «Cata, necesitamos hablar mañana temprano. Hay cosas aquí que no me gustan nada». A la mañana siguiente, Ricardo se levantó temprano. «Tengo que viajar a Bogotá por unos días», me dijo mientras empacaba. «Un proyecto importante que requiere supervisión personal». «¿Sofía va contigo?», pregunté directamente. Se quedó inmóvil por un segundo. Luego siguió empacando como si no hubiera escuchado. «No sé de qué hablas. Ricardo, no soy estúpida. Sé lo que vi en Cartagena». Se dio la vuelta y me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. «Si sabes algo, entonces también sabes que es mejor que no hagas preguntas incómodas». Esas palabras sonaron a amenaza,
En ese momento entendí que el hombre con quien había estado casada 12 años era un extraño y posiblemente un criminal. Después de que se fue, llamé a Mauricio. «Reúnete conmigo en el café de la Zona Rosa en 1 hora», le dije, «y trae todo lo que encontraste». Mauricio llegó con una carpeta gruesa y una expresión seria que no presagiaba nada bueno. «Catalina, tu esposo está metido en algo muy grave», comenzó sin preámbulos. «Las transacciones que me enviaste muestran un patrón clásico de lavado de dinero». Me mostró los documentos. Empresas fantasma, cuentas offshore, transferencias que no tenían justificación comercial real. «Pero lo peor es esto», añadió, señalando varios contratos. «Tu firma está en documentos que autorizan préstamos por más de 1.200 millones de pesos para proyectos que no existen». «¿Qué quieres decir con que no existen?» Investigué las direcciones, los permisos de construcción, todo. Algunos de estos proyectos nunca se iniciaron. Otros están registrados en terrenos que no le pertenecen a Ricardo. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. «Mauricio, esto me convierte en cómplice. Si las autoridades investigan, van a querer saber cómo es posible que una asesora financiera experimentada firmara estos documentos sin hacer las verificaciones básicas». Regresé a casa con la mente en blanco. Ricardo me había usado de la manera más cruel posible. No solo había destruido nuestro matrimonio, sino que había puesto en riesgo mi carrera y mi libertad. Esa tarde, mientras revisaba más documentos, encontré algo que me heló la sangre. Una póliza de seguro de vida a mi nombre, contratada recientemente, con Ricardo como único beneficiario. El monto, 500 millones de pesos. Ya no se trataba solo de infidelidad o fraude. Ricardo me veía como un problema que eventualmente tendría que resolver. Tomé mi teléfono y marqué el número de Mauricio. «Necesito que me ayudes con algo más. Y esta vez creo que vamos a necesitar involucrar a las autoridades». «¿Qué encontraste?» «Evidencia de que mi esposo no solo me está robando. Creo que está planeando algo mucho peor». La guerra había comenzado, pero Ricardo no sabía que acababa de declarársela a la persona equivocada. Los siguientes días fueron un torbellino de descubrimientos que me hicieron cuestionar cada momento de mi matrimonio. Mauricio y yo nos reuníamos todas las mañanas en su oficina, rodeados de documentos, estados de cuenta y una computadora que parecía escupir evidencia tras evidencia. «Mira esto, Catalina», me dijo Mauricio el tercer día, señalando la pantalla. «Tu esposo ha creado al menos 8 empresas fantasma en los últimos 2 años, todas con tu firma como avalista. Las empresas tenían nombres pomposos: Desarrollos Inmobiliarios del Caribe, Constructora Futuro Dorado, Inversiones Tierra Prometida, todas completamente ficticias. ¿Cómo es posible que yo haya firmado para empresas que no conocía?» «Aquí está el truco». Mauricio me mostró los documentos originales. Estos papeles estaban mezclados con contratos legítimos. Probablemente te los presentó como parte de expansiones normales de su negocio. Recordé vagamente algunas ocasiones en las que Ricardo llegaba a casa con papeleos urgentes que necesitaba que firmara antes de que se vencieran los plazos. Yo, confiando en él completamente, firmaba sin leer cada línea. «Pero hay algo más preocupante», continuó Mauricio. «Estas empresas han recibido inversiones de personas reales, gente que confió en el prestigio de tu nombre para entregar sus ahorros». Me mostró una lista que me revolvió el estómago. Don Alberto Peña, un jubilado de 73 años, había invertido 15 millones de pesos de su pensión. La familia Martínez había puesto los ahorros para la universidad de sus hijos. Una viuda llamada Carmen Rodríguez había confiado la indemnización de su esposo fallecido. «Dios mío, Mauricio, esta gente va a perder todo por mi culpa». «No por tu culpa, Catalina, por la de Ricardo. Pero si no actuamos rápido, las autoridades podrían verte como cómplice». Esa tarde, mientras Ricardo seguía en Bogotá, decidí hacer mi propia investigación de campo. Visité 3 de las direcciones donde supuestamente estaban los proyectos de construcción más grandes. La primera dirección resultó ser un lote baldío con una valla publicitaria que promocionaba «Próximamente, Conjunto Residencial Catalina Gardens», mi propio nombre usado para estafar a las familias que habían confiado en nosotros. La segunda dirección
Era un edificio abandonado desde hacía años. La tercera ni siquiera existía. El GPS me llevó a una zona rural donde solo había vacas pastando. Regresé a casa sintiéndome enferma. No solo había sido traicionada como esposa, sino que mi reputación profesional había sido usada para arruinar las vidas de personas inocentes. El teléfono sonó cerca de las 8 de la noche. ¿Cómo está mi esposa favorita? La voz de Ricardo sonaba alegre, casi burlona. ¿Cuándo regresas de Bogotá? Mañana por la noche. Sofía, los arquitectos y yo terminamos de revisar los planos finales. El desliz fue tan obvio que hasta un niño lo habría notado. Ricardo, necesitamos hablar cuando regreses. ¿Sobre qué, amor? ¿Todo bien? Sobre nuestro futuro, sobre muchas cosas. Después de colgar, llamé a Mauricio. Encontré algo más, le dije, y creo que ya sé cuál va a ser mi siguiente paso. ¿Qué encontraste? Que los proyectos no existen, ninguno de ellos. Ricardo está estafando a familias enteras usando mi nombre. Catalina, esto es más serio de lo que pensábamos. Podríamos estar hablando de cargos por estafa agravada y lavado de activos. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda para hacer esto bien. ¿Hacer qué? Voy a colaborar con las autoridades. Pero antes, voy a asegurarme de que Ricardo no pueda huir con el dinero robado cuando se dé cuenta de que lo descubrimos. Al día siguiente, muy temprano, fui al banco donde teníamos nuestras cuentas principales. Como titular conjunta, tenía derecho a acceder a toda la información. Lo que descubrí fue aún peor de lo que imaginaba. Ricardo había estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas de inversión, nuestros fondos de retiro, incluso el dinero que habíamos ahorrado para comprar una casa más grande. En total, había movido más de 800 millones de pesos a cuentas que yo no conocía. Dinero que habíamos construido juntos durante años de trabajo duro. Pero también encontré algo más. Los estados de cuenta mostraban que Ricardo había usado mi clave de acceso digital para autorizar préstamos millonarios, usando como garantía propiedades que no poseíamos. Llamé a Mauricio desde el estacionamiento del banco. Necesitamos actuar ya. Ricardo va a regresar esta noche, y si sospecha algo va a mover el resto del dinero donde no podamos encontrarlo. ¿Qué tienes en mente? Voy a hacer exactamente lo que él me hizo a mí. Pero primero, necesito hacer una llamada muy importante. Marqué el número de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Si iba a denunciar a mi esposo, tenía que hacerlo de la manera correcta. Buenos días, habla Catalina Restrepo. Necesito reportar actividades financieras sospechosas que involucran lavado de dinero y estafa, y necesito protección legal porque creo que mi vida podría estar en peligro. Mientras esperaba que me conectaran con el agente correcto, miré hacia las montañas que rodeaban Medellín. En pocas horas, toda mi vida iba a cambiar para siempre. Pero ya no tenía miedo. Tenía algo mucho más poderoso, la verdad, y un plan para asegurarme de que Ricardo pagara por cada peso robado y cada vida arruinada. La guerra había comenzado, pero ahora yo tenía las armas. La llamada con la UIAF duró más de 2 horas. El agente Raúl Sandoval me explicó que ya tenían una investigación abierta sobre actividades sospechosas relacionadas con empresas constructoras en Medellín. Mi información podría ser la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. Señora Restrepo, necesitamos que entienda la gravedad de la situación, me dijo. Si colabora con nosotros, podemos ofrecerle inmunidad, pero tiene que ser completamente honesta sobre todo lo que sabe. Agente Sandoval, yo también soy víctima aquí. Mi esposo usó mi reputación profesional sin mi conocimiento. Eso tendremos que determinarlo con la evidencia. Mientras tanto, no puede alertar a su esposo sobre esta conversación. Después de la llamada, me reuní con Mauricio en su oficina. Tenía noticias que me dejaron sin palabras. Catalina, hay algo sobre Sofía Cifuentes que no cuadra, me dijo mostrándose más serio de lo normal. ¿Qué encontraste? Su empresa de diseño de interiores prácticamente no existe. Las direcciones que aparecen en sus contratos son oficinas vacías o inexistentes. ¿Qué quieres decir? Que Sofía Cifuentes no es quien dice ser. Mauricio había usado sus contactos para investigar el pasado de Sofía. Lo que encontró fue perturbador. Su verdadero nombre es Sofía Cardona. Tiene antecedentes por estafa en Bogotá. Pero aquí está lo extraño.
Los cargos fueron retirados de manera muy sospechosa hace un año. ¿Crees que está trabajando con Ricardo en las estafas? ¿O está trabajando contra él? Esa posibilidad no se me había ocurrido. ¿Y si Sofía tenía sus propios planes para Ricardo? Esa noche, Ricardo regresó de su supuesto viaje a Bogotá con regalos, perfume francés para mí y una historia elaborada sobre las reuniones de trabajo. Los inversionistas de Bogotá están muy interesados en expandir hacia la costa, me dijo durante la cena. Podríamos estar hablando de proyectos de más de 2.000 millones de pesos. Suena prometedor, respondí fingiendo interés. ¿Sofía va a estar involucrada en el diseño de esos proyectos? Ricardo casi se atraganta con el vino. ¿Por qué mencionas a Sofía? Porque la vi contigo en Cartagena, Ricardo. No soy ciega. Se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró como si estuviera cansado de fingir. Está bien, sí. Sofía y yo tenemos una relación, pero no significa que nuestro matrimonio tenga que terminar. La frialdad con la que lo dijo me sorprendió más que la confesión misma. ¿Cómo que no tiene que terminar? Catalina, somos un buen equipo de negocios. Tu reputación, mis proyectos, ¿por qué complicarlo con emociones? En ese momento entendí que para Ricardo yo nunca había sido su esposa en el sentido real. Era un activo comercial, una herramienta útil para sus planes. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en su oficina, decidí hacer algo arriesgado. Fui a buscar a Sofía. Encontré la dirección de su supuesto apartamento, pero cuando llegué, el portero me dijo que nadie con ese nombre vivía allí. Sin embargo, me dio una pista. Una mujer que coincidía con la descripción de Sofía había estado preguntando por ese mismo apartamento la semana anterior. Mientras regresaba al carro, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Catalina Restrepo? Sí. ¿Quién habla? Soy Sofía. Creo que necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había conseguido mi número? No tengo nada que hablar contigo. Sí lo tienes, especialmente si quieres salvar tu reputación y tu libertad. Nos citamos en un café discreto en el sur de la ciudad. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí, pero lucía muy diferente. Sin maquillaje, con ropa sencilla, parecía mayor y más cansada. Catalina, antes de que me digas nada, necesitas saber que todo lo que crees sobre mí es mentira. Sacó una credencial de su bolso. Agente especial Sofía Cardona, Unidad de Información y Análisis Financiero. Me quedé sin habla. Llevo 8 meses investigando a tu esposo, la operación encubierta más larga de mi carrera. Eres policía, agente financiera especializada en lavado de dinero. Ricardo está involucrado en una red que mueve más de 5.000 millones de pesos al año. Todo comenzó a tener sentido. La aparición súbita de Sofía en nuestras vidas, su interés romántico en Ricardo, incluso su presencia en Cartagena. Todo fue actuado. ¿Tus sentimientos por él? Completamente. Aunque debo admitir que tu esposo lo hizo más fácil de lo que esperaba. Es increíblemente arrogante. Sofía me explicó que la investigación había comenzado cuando varios bancos reportaron transacciones sospechosas vinculadas a empresas constructoras. Mi nombre aparecía constantemente como avalista. Inicialmente pensamos que eras cómplice, pero mientras más investigaba, más claro se volvía que Ricardo te estaba usando. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque la operación está a punto de cerrarse. En las próximas 48 horas vamos a arrestar a Ricardo y a toda su red. Necesito que sepas que si cooperas completamente, puedes salir de esto sin cargos. Y si no coopero, entonces vas a prisión junto con él. La reunión duró 2 horas. Sofía me mostró evidencia que confirmaba todo lo que Mauricio y yo habíamos descubierto, y mucho más. Ricardo no solo estaba estafando inversionistas locales, sino que estaba lavando dinero para organizaciones criminales. Catalina, hay algo más que necesitas saber, me dijo al final. Ricardo habló conmigo sobre ti la semana pasada. Dijo que te estabas volviendo un problema y que tendría que resolver la situación pronto. ¿Qué significa eso? No estoy segura, pero encontramos que contrató una póliza de seguro de vida muy alta a tu nombre. El miedo me recorrió la espalda. No solo había perdido a mi esposo, había estado viviendo con un hombre peligroso sin saberlo. ¿Qué necesitas que haga? Actúa normal, no cambies tu rutina. En 2 días,
Cuando ejecutemos las órdenes de captura, necesitamos que estés lista para testificar sobre todo lo que sabes. Regresé a casa con la mente llena de preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? ¿Qué otras sorpresas me esperaban? Pero también me sentía extrañamente aliviada. Finalmente tenía respuestas. Y más importante, tenía un plan para salir de esta pesadilla. Ricardo llegó esa noche con noticias sobre otro gran proyecto que requeriría mi firma en algunos documentos. «Claro, amor», le dije sonriendo, «lo que necesites». Pero esta vez yo también estaba actuando. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Tenía que fingir normalidad mientras sabía que todo estaba a punto de colapsar. Ricardo actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso me trajo flores y sugirió que planeáramos unas vacaciones. «¿Qué te parece si volvemos a Cartagena el próximo mes?», me dijo durante el desayuno. «Podríamos quedarnos más tiempo, relajarnos de verdad». «Me encantaría», mentí, untando mermelada en mi tostada con manos que temblaban ligeramente. Pero mientras él hacía planes para el futuro, yo estaba ejecutando los míos para el presente. Esa mañana, después de que Ricardo se fue a su oficina, me dirigí al banco. Como cotitular de nuestras cuentas principales, tenía derecho a hacer movimientos sin su autorización. Era hora de usar eso a mi favor. Primero, transferí todo el dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorro a una cuenta nueva que había abierto a mi nombre únicamente. 80 millones de pesos que Ricardo creía seguros bajo su control. Luego llamé a nuestro asesor de inversiones. «Señor Ramírez, necesito liquidar todas nuestras inversiones inmediatamente. Señora Catalina, ¿está segura? Algunas de esas inversiones tienen penalidades por retiro anticipado». «Completamente segura. Es una emergencia familiar». En total, logré recuperar 320 millones de pesos de nuestras inversiones conjuntas, dinero que habíamos ahorrado durante años y que Ricardo había planeado usar para financiar más de sus estafas. Pero no me detuve ahí. Llamé a cada banco donde Ricardo tenía líneas de crédito usando mi nombre como avalista. «Buenos días», habla Catalina Restrepo. «Necesito cancelar inmediatamente mi respaldo en todas las líneas de crédito de mi esposo, Ricardo Sandoval». «Señora, eso podría generar problemas si él tiene saldos pendientes». «Exactamente. Por favor, proceda con la cancelación». Al mediodía, Ricardo ya no tenía acceso a más de 1.000 millones de pesos en créditos que dependían de mi firma. Sus proyectos fantasma se quedarían sin financiamiento de un día para otro. También contacté a nuestro corredor de seguros. «Señor Martínez, necesito cancelar la póliza de vida que se contrató recientemente a mi nombre». «Pero, señora Catalina, ¿su esposo pagó la prima anual completa? Cancélela hoy mismo y envíeme por email la confirmación de cancelación». A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Ricardo. «Catalina, ¿qué demonios está pasando?». Su voz sonaba furiosa. «El banco me llamó diciendo que cancelaste las líneas de crédito. Necesitamos hablar, Ricardo, pero no por teléfono. Voy para la casa ahora mismo». Mientras esperaba, llamé a Mauricio. «Ya está hecho. Ricardo va a descubrir en las próximas horas que no tiene acceso a nada del dinero. Catalina, ten cuidado. Un hombre desesperado puede hacer cosas impredecibles». También recibí un mensaje de Sofía. «Operativo mañana a las 6 a.m. Mantente segura». Ricardo llegó a casa como un huracán. Nunca lo había visto tan alterado. «¿Qué hiciste?», gritó entrando a la sala como una tromba. «¿Tienes idea de los problemas que acabas de crear?». «Sí, tengo idea», respondí con calma. «Estoy deshaciendo 12 años de mentiras». «¿De qué mentiras hablas?». «De las empresas fantasma, de los inversionistas estafados, del dinero lavado, de todo, Ricardo». Su expresión cambió completamente. La máscara de esposo preocupado desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. «¿Cuánto sabes?». «Lo suficiente para entender que me usaste como avalista en estafas millonarias. Lo suficiente para saber que arruinarte la vida a familias enteras usando mi nombre». Se sentó pesadamente en el sofá, pasándose las manos por el cabello. «Catalina, tú no entiendes cómo funciona el mundo de los negocios. A veces hay que tomar riesgos». «¿Riesgos? ¿Le dices riesgos a robarle los ahorros de jubilación a don Alberto Peña? ¿Cómo conoces ese nombre?».
Conozco todos los nombres, Ricardo. Conozco cada peso que robaste y cada mentira que dijiste. Ricardo se puso de pie, acercándose a mí con una expresión que me asustó. Escúchame bien, Catalina, tú vas a arreglar esto. Vas a llamar al banco y vas a restaurar las líneas de crédito, porque si no lo haces... ¿Qué? ¿Me vas a matar como tenías planeado con la póliza de seguro? Se quedó helado. ¿Cómo? Sé todo, Ricardo. Incluso sé que Sofía no es tu amante. Es una agente encubierta de la UIAF. El color desapareció de su rostro. Eso es imposible. Mañana a las 6 de la mañana van a venir por ti. La investigación lleva meses. Tienes dos opciones: huir ahora mismo y convertirte en fugitivo, o quedarte y enfrentar las consecuencias. Ricardo me miró con una mezcla de odio y desesperación que nunca había visto. Tú me traicionaste. No, Ricardo, tú me traicionaste a mí hace años. Yo solo me estoy defendiendo. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Unos minutos después escuché su carro alejándose a toda velocidad. Llamé inmediatamente a Sofía. Se fue. Creo que va a tratar de huir. No se preocupe. Tenemos vigilancia en el aeropuerto, las terminales de buses y las fronteras. No va a llegar muy lejos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en las familias que habían perdido sus ahorros, en don Alberto Peña que había confiado en nosotros, en todos los sueños destruidos por la avaricia de mi esposo. A las 5:30 de la mañana escuché sirenas acercándose. Desde la ventana vi las camionetas de la policía rodeando la casa de los vecinos. Habían encontrado a Ricardo. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Lo arrestamos en casa de su hermano. Trató de quemar documentos, pero llegamos a tiempo. Necesitamos que venga a la estación para su declaración. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora empieza el proceso legal. Y Ricardo va a descubrir que las consecuencias de traicionar a la gente son mucho peores de lo que imaginaba. Mientras me vestía para ir a la estación de policía, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Mi matrimonio había terminado, pero finalmente había terminado con la verdad. Ricardo había jugado con fuego durante años. Ahora iba a descubrir que el fuego quema. 4 meses después del arresto de Ricardo, finalmente llegó el día del juicio. El Palacio de Justicia de Medellín estaba lleno de periodistas, víctimas de la estafa y curiosos que querían ver cómo terminaba una de las historias de fraude más sonadas del año. Yo llegué temprano, acompañada de Mauricio y del abogado que la fiscalía me había asignado. A pesar de mi colaboración con las autoridades, necesitaba representación legal para proteger mis intereses. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Mauricio mientras subíamos las escaleras del palacio. Como si fuera a cerrar el capítulo más doloroso de mi vida, respondí. La sala estaba dividida. De un lado, las víctimas de Ricardo, don Alberto Peña con su esposa doña Carmen, la familia Martínez con sus 3 hijos, la viuda Carmen Rodríguez y al menos 20 personas más que habían perdido sus ahorros. Del otro lado, la familia de Ricardo, que me miraba con una mezcla de dolor y reproche. Ricardo entró esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: derrota total. El hombre arrogante y seguro de sí mismo había desaparecido. El fiscal comenzó presentando las pruebas. Los documentos que Mauricio y yo habíamos recopilado, las grabaciones que Sofía había conseguido durante su operación encubierta, los testimonios de las víctimas. El acusado, Ricardo Sandoval Herrera, dijo el fiscal, utilizó de manera sistemática la reputación profesional de su esposa para estafar a familias trabajadoras por más de 2.500 millones de pesos. La cifra total me impactó. Era mucho más de lo que yo había calculado inicialmente. Cuando llegó mi turno de testificar, las manos me temblaban ligeramente. Miré a Ricardo una última vez antes de comenzar. Su señoría, durante 12 años confié completamente en mi esposo. Firmé documentos que él me presentaba como expansiones legítimas de su negocio constructora. Nunca imaginé que estaba siendo usada para estafar a familias inocentes. El abogado defensor de Ricardo trató de atacar mi testimonio. Señora Restrepo, ¿no es cierto que usted, como asesora financiera experimentada, debería haber detectado las irregularidades en estos documentos? Es cierto que debí ser más cuidadosa,
Pero cuando confías en alguien con quien has compartido tu vida durante más de una década, bajas la guardia. Ese fue mi error, y por eso estoy cooperando completamente con la justicia. Lo que más me dolió fue el testimonio de don Alberto Peña. El anciano de 73 años se acercó al estrado con dificultad, apoyándose en un bastón. Su señoría, yo trabajé 40 años como mecánico para ahorrar esos 15 millones de pesos. Era el dinero para los medicamentos de mi esposa, que tiene diabetes. Confiamos en el señor Ricardo porque su esposa tenía buena reputación en el sector financiero. Cuando don Alberto comenzó a llorar en silencio, sentí que algo se rompía dentro de mí. No importaba que yo también hubiera sido víctima. Mi nombre había sido usado para destruir la vida de esta gente. El testimonio de Sofía fue devastador para Ricardo. Como agente encubierta, había grabado conversaciones donde él admitía abiertamente que estaba estafando a los inversionistas. El acusado me dijo textualmente, leyó Sofía de sus notas, que estos viejos pensionados son tan fáciles de convencer que es casi un pecado no tomarles el dinero. Ricardo se desplomó en su silla cuando escuchó sus propias palabras. Pero lo más impactante del juicio fue cuando el fiscal reveló algo que ni siquiera yo sabía. Su señoría, durante la investigación descubrimos que el acusado había comenzado a planear la eliminación física de su esposa. En su computadora encontramos búsquedas sobre venenos no detectables y métodos para simular accidentes domésticos. El silencio en la sala fue absoluto. Miré a Ricardo con horror y él bajó la mirada, incapaz de negarla. Además, continuó el fiscal, encontramos mensajes donde el acusado consultaba con contactos criminales sobre resolver el problema de Catalina de manera permanente. En ese momento, entendí que no solo había escapado de un matrimonio fallido y de problemas legales, había escapado de ser asesinada. El juicio duró 3 días. Al final, el juez leyó el veredicto. El tribunal encuentra culpable a Ricardo Sandoval Herrera de los delitos de estafa agravada, lavado de activos, falsificación de documentos y conspiración para cometer homicidio. Se le condena a 12 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 millones de pesos a las víctimas. Ricardo no mostró ninguna emoción cuando escuchó la sentencia. Sus abogados anunciaron inmediatamente que apelarían, pero todos sabíamos que las pruebas eran contundentes. Después del juicio, las víctimas se acercaron a mí. Esperaba reproches, pero lo que recibí fue algo inesperado. «Señora Catalina», me dijo doña Carmen, la esposa de don Alberto, «sabemos que usted también fue engañada. Gracias por ayudar a que se hiciera justicia. No todos fueron tan comprensivos». La familia Martínez me miró con frialdad, y Carmen Rodríguez me dijo directamente, «Su nombre estaba en los documentos. Usted también tiene responsabilidad en esto». Tenía razón. Aunque legalmente había sido declarada víctima y no cómplice, moralmente sabía que mi negligencia había contribuido al sufrimiento de estas familias. 3 semanas después del juicio, recibí una llamada que me heló la sangre. Era del hospital. «Señora Restrepo, soy el doctor Jiménez. Don Alberto Peña sufrió un infarto esta mañana. Su familia dice que usted es una persona importante en su caso legal. Está bien. Me temo que no pudimos salvarlo. El estrés de los últimos meses, combinado con su condición cardíaca previa». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi oficina, llorando por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. Don Alberto había muerto por el estrés de perder sus ahorros. Su muerte era una consecuencia directa de las acciones de Ricardo, pero también de mi negligencia. Esa noche escribí una carta a doña Carmen, expresando mis condolencias y ofreciéndole parte del dinero que había recuperado de las cuentas de Ricardo. No era suficiente para devolverle a su esposo, pero era lo mínimo que podía hacer. El juicio había terminado, la justicia se había hecho, pero las heridas seguirían sangrando durante mucho tiempo. Ricardo pagaría su deuda con la sociedad desde la prisión, pero las familias destruidas tendrían que reconstruir sus vidas desde cero. Y yo tendría que vivir para siempre con la pregunta de si podría haber evitado todo esto siendo más cuidadosa, más desconfiada, menos ingenua. La justicia había triunfado,
pero nadie había ganado realmente. Han pasado 12 meses desde el juicio de Ricardo, un año completo desde que mi mundo se desmoronó y tuve que reconstruirlo desde los cimientos. Vivo ahora en un apartamento modesto en Laureles, muy lejos de la casa grande en el poblado que compartía con Ricardo. El lugar es pequeño pero luminoso, con una vista a las montañas que me recuerda cada mañana que la vida continúa, incluso después de las tragedias más devastadoras. Mi situación laboral cambió drásticamente. Aunque fui exonerada legalmente, el escándalo marcó mi reputación en el sector financiero de Medellín. La firma donde trabajaba durante 15 años me pidió discretamente que renunciara para proteger la imagen de la empresa. Ahora trabajo en una consultora más pequeña en Envigado, ganando menos de la mitad de lo que recibía antes. Mis nuevos colegas me tratan con una cortesía profesional que oculta mal su desconfianza. En el mundo financiero, una vez que tu nombre se asocia con un escándalo, la sombra te sigue para siempre. Las mañanas son las más difíciles. Es cuando leo las noticias y a veces encuentro actualizaciones sobre las familias afectadas por el fraude de Ricardo. La semana pasada leí que los hijos de la familia Martínez tuvieron que trasladarse a una escuela pública porque sus padres ya no pueden pagar la privada. Carmen Rodríguez perdió su casa y ahora vive con su hermana. Mauricio sigue siendo mi único amigo cercano de antes. Almorzamos una vez por semana, y él nunca me hace sentir juzgada por lo que pasó. No puedes cargar con la culpa de las decisiones de Ricardo, me dice siempre. Tú también fuiste víctima, pero la culpa es un sentimiento complejo. Aunque legalmente soy inocente, sé que mi negligencia contribuyó al sufrimiento de personas inocentes. Esa responsabilidad moral es algo que tendré que cargar el resto de mi vida. Ricardo cumple su condena en La Picota, en Bogotá. Su hermano me contó que mantiene que es inocente, que todo fue un malentendido de negocios. Típico de él, incapaz de aceptar responsabilidad, incluso cuando las pruebas son abrumadoras. Sofía se trasladó a Cali después del juicio. Me escribió una carta hace 6 meses, disculpándose por haber tenido que engañarme durante su operación encubierta. Me explicó que había solicitado el traslado porque ya no podía continuar con trabajos que requerían tanta manipulación emocional. Ver cómo se destruyen las familias, incluso cuando es por una causa justa, me está afectando psicológicamente, escribió. Creo que necesito encontrar una manera diferente de contribuir a la justicia. El dinero que recuperé de las cuentas de Ricardo se dividió entre las víctimas, pero no alcanzó ni para cubrir el 30% de sus pérdidas. El resto del dinero robado desapareció en las cuentas offshore que Ricardo había creado, y los bancos internacionales han puesto trabas burocráticas que podrían durar años. La distribución del dinero generó más conflictos. Algunas víctimas pensaban que yo debería haber contribuido con mis propios ahorros. Otras entendían que yo también había perdido todo. Las divisiones crearon tensiones que complicaron aún más la recuperación emocional de todos los involucrados. Hace 3 meses recibí la carta que más me ha marcado desde que comenzó esta pesadilla. Era de doña Carmen, la viuda de don Alberto Peña. Estimada Catalina, comenzaba. Sé que usted también perdió mucho en todo esto. Perdió su matrimonio, su reputación, su estabilidad económica. Pero yo perdí a mi esposo de 50 años, y esa pérdida no tiene precio ni reparación posible. La carta continuaba. No la culpo completamente, porque entiendo que usted también fue engañada, pero necesito hacerle una pregunta que me quita el sueño. ¿Cómo vamos a reconstruir la confianza cuando incluso las personas que supuestamente nos ayudan a manejar nuestro dinero no pueden ser confiables? Esa pregunta me persigue. No tengo respuesta para doña Carmen y esa impotencia es lo más difícil de soportar. Algunas noches, cuando el apartamento está muy silencioso, pienso en todas las decisiones que me trajeron hasta aquí. ¿Debí haber sido más suspicaz con Ricardo desde el principio? ¿Debí haber revisado cada documento antes de firmarlo? ¿Debí haber cuestionado más su súbito éxito financiero? Pero también reconozco que nadie puede vivir en constante desconfianza, especialmente hacia la persona con quien compartes tu vida. El matrimonio requiere confianza, y esa confianza fue mi fortaleza y mi debilidad al mismo tiempo.
He comenzado terapia psicológica. La doctora Mendoza me ayuda a procesar la culpa y a encontrar maneras de reconstruir mi autoestima. No puedes cambiar el pasado, me dice, pero puedes decidir cómo vas a vivir con las lecciones que aprendiste. A veces me pregunto si Ricardo alguna vez siente remordimiento por don Alberto, por las familias destruidas, por la traición hacia mí. Pero conozco la respuesta. Los narcisistas como él son incapaces de genuino arrepentimiento. Solo lamentan haber sido atrapados. El sistema de justicia funcionó en nuestro caso. Ricardo fue condenado. Las pruebas fueron contundentes. El proceso fue transparente. Pero la justicia legal no repara todos los daños. No puede devolver a don Alberto a la vida. No puede restaurar la confianza perdida. No puede borrar las cicatrices emocionales que llevamos todos los afectados. Esta mañana, mientras tomaba café y miraba las montañas, recibí un mensaje de una mujer joven que había leído sobre nuestro caso en los periódicos. Su esposo está exhibiendo comportamientos financieros sospechosos y ella quería consejos sobre cómo investigar sin alertarlo. Le respondí con todo lo que hubiera querido saber hace 2 años. Cómo revisar las cuentas, qué documentos solicitar, cuáles son las señales de alarma. Tal vez mi experiencia pueda evitar que otra familia pase por lo mismo. Esa pequeña acción me dio algo que no había sentido en meses. Propósito. Quizás esa sea mi manera de encontrar redención, usar mi dolor para proteger a otros. No sé si algún día podré perdonarme completamente por mi papel en esta tragedia. No sé si doña Carmen algún día encontrará paz después de perder a don Alberto. No sé si las familias afectadas lograrán recuperarse económicamente. Lo que sí sé es que la vida continúa, imperfecta y compleja, llena de consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras intenciones originales. El precio de la verdad fue alto para todos nosotros, pero era un precio que teníamos que pagar. Cada mañana elijo levantarme y enfrentar un nuevo día, cargando con mis errores, pero también con la esperanza de que, de alguna manera, pueda contribuir a evitar que otros pasen por el mismo sufrimiento. Porque al final, eso es lo único que podemos hacer: aprender de nuestros errores, aceptar las consecuencias de nuestras acciones y tratar de ser mejores personas con el tiempo que nos queda. La justicia se hizo, pero la sanación es un proceso que durará toda la vida.